Pues buenos días, hermanos. Dios les bendice. Primeramente saludar a cada uno de ustedes, al grupo de servidores, a la iglesia en general. Y bueno, hermanos, seguimos en nuestra serie Creciendo en el conocimiento de Jesucristo. Y el día de hoy, hermano, vamos a hablar del dominio propio. El dominio propio como la cuarta virtud que tenemos que agregar a nuestra fe. Vamos a nuestro texto base, que está en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 5 al 8. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 5 al 8. Y dice la palabra de Dios: Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están entre vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana, gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque tú tienes el control de nuestras vidas. Gracias por este tiempo, por esta serie que llevamos. Padre, gracias porque tú has sido bueno con nosotros. Sigue bendiciendo, sigue hablándonos, sigue obrando a través de esta serie en nuestra vida y que podamos crecer en ese conocimiento completo de nuestro Señor Jesucristo. Dame la gracia y el denuedo para compartir tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bueno, hermanos, vamos eh, a continuar con nuestra serie, que es, el tema de hoy es controlando mi carácter, o en otras palabras, dominio propio. Le hemos puesto dominio propio y más bien, en otras palabras, es controlando mi ser. Cuando hablamos de controlar nuestro ser, tiene que ver en todos los aspectos, en el carácter, físicamente, en las emociones. Y cuando hablamos de la palabra controlando mi ser, abarca todo lo que somos nosotros. Bueno, hermano, a medida que las personas buscan crecer en el conocimiento de Jesucristo, recordemos que comenzamos con el fundamento de la fe. El fundamento de la fe es una fuerte convicción y confianza tanto en Dios como en Jesucristo. A esa fe le añadimos la cualidad de la virtud, que tiene que ver con un deseo de excelencia, esforzándonos cada día por convertirnos en todo lo que Jesús quiere para nosotros, es decir, hacer su perfecta voluntad. A esa virtud tenemos que aumentar en conocimiento, es decir, adquirir conciencia y comprensión a través del estudio y de la experiencia por medio de la palabra de Dios. Y bueno, es conocer cuál es la voluntad de Dios y el camino a la salvación. Y bueno, hermano, a medida que aumenta el conocimiento, que fue la clase pasada, debemos agregar dominio propio. La palabra dominio propio también se le conoce como temperancia, lo cual tiene sentido. ¿De qué sirve crecer en el conocimiento del bien y del mal si no tenemos la capacidad de hacer un uso adecuado de ese conocimiento? Por lo tanto, hermano, tenemos que añadir a nuestro conocimiento dominio propio, controlando nuestro ser. Ok, vamos a ver la definición del dominio propio o del autodominio. La palabra griega usada para dominio propio, la palabra es encratella, y la palabra encratella de la palabra kratos, que significa fuerza. La palabra kratos significa fuerza. Hay unas definiciones que voy a leer tal y como las encontré. La primera es de un historiador llamado Robertson, que dice: uno que se contiene a sí mismo. También tiene que ver con la virtud de quien domina sus deseos y su pasión, especialmente sus apetitos sexuales. Eso lo dice Taller.
Y bueno, también hay otra definición que dice lo siguiente, más bien ese es como un pensamiento más que una definición, donde esta virtud subsiste o donde esta virtud permanece, la tentación puede tener poca influencia en aquella persona. Bueno, hermano, podemos nosotros dentro de esas definiciones encontrar la importancia del dominio propio a nuestra vida. De hecho, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento encontramos la palabra dominio propio con la definición de la palabra en griego kratos. Y aquí la palabra, acuérdense que, bueno, perdón, la palabra griega es escratella, pero la palabra, de ahí se deriva la palabra kratos, que significa fuerza. En Hechos, capítulo 24, Hechos, capítulo 24, versículo 25, encontramos esta palabra. Y dice la palabra de Dios. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga la oportunidad te llamaré. Ok, fíjese hermano que después de la palabra justicia, que representa toda la demanda de Dios, sigue el dominio propio, que es la respuesta del hombre a esa justicia, en este versículo que acabamos de leer. En otro versículo, que es Gálatas capítulo 5, verso 23, dice lo siguiente. Ahí está hablando de los frutos del Espíritu Santo. Y dice, mansedumbre, templanza. La palabra templanza en el griego es la palabra encratella, de la misma palabra que se deriva la palabra kratos, que es fuerza. Y dice, contra tales cosas no hay ley. Entonces la última virtud del fruto del Espíritu Santo es templanza, dominio propio. Entonces, hermano, la templanza, el dominio propio es un elemento de ese fruto que nace del que anda en el Espíritu, del que vive una vida en el Espíritu. Ahora, también esta palabra dominio propio es un requisito básico para el que sirve. Hablemos, hermano, del diácono, aún del que anhela el obispado, pero también aquí quiero hablar la palabra diácono en el sentido de sirviente, el que sirve a las mesas. Entonces, todo aquel que sirve. Y hoy, bueno, ustedes saben que esta serie para los servidores, para los diáconos y los coordinadores, tenemos que realizar nuestro apunte. Pero quiero decirte en esta mañana que el dominio propio es una virtud requerida en todos los que quieren servir al Señor. Entonces, esta palabra, dominio propio, tiene que estar en la vida de todos los que sirven en la iglesia. Dice la palabra, Tito 1:8, dice, vamos a ver algunas cuestiones de carácter que debe de tener el servidor. Dice, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, y luego viene una palabra que dice dueño de sí mismo. Tito 1:8. Y viene la última palabra, dueño de sí mismo. Esta palabra dueño de sí mismo, la palabra en griego es enkrates, que denota la ejercitación del dominio propio todos los días. Entonces es bien importante, hermano, que nosotros que servimos tengamos esta virtud que debemos de añadir al conocimiento dominio propio. En segunda de Pedro, nuestro texto base, dice lo siguiente, al conocimiento dominio propio. Entonces debemos de añadir al conocimiento dominio propio. Ok, fíjese hermano, que después de conocimiento sigue dominio propio. Y esto es bien importante porque el diccionario Vine dice lo siguiente, que después del conocimiento sugiere que lo que se aprende, es decir, esa comprensión que tenemos de la palabra, de la voluntad de Dios a través de un conocimiento,
Aquí no es la palabra epignosis, sino genosis, un conocimiento, la comprensión de la palabra de Dios a través de los cursos, a través de las predicaciones, de las reuniones generales y los que tienen la oportunidad a través de un instituto bíblico. Y dice el diccionario Vine, sugiere que lo que se aprende requiere ser puesto en práctica. Di conmigo, puesto en práctica. Esta palabra puesto en práctica tiene que ver con el dominio propio. Ese conocimiento hay que añadirle dominio propio para poner en práctica lo aprendido. Entonces, el autocontrol o el dominio propio, el autodominio, la templanza, la temperanza, son definiciones de dominio propio. Por lo tanto, hermano, la disciplina de uno mismo tiene que estar en nosotros para vivir en armonía con el conocimiento del bien y del mal. Es decir, la armonía que hace el conocimiento con el dominio propio nos ayuda a equilibrar lo aprendido. Entonces, hermano, debemos de entender qué gran importancia tiene el dominio propio en nuestra vida. Hermanos, yo quiero decir algo. Podemos tener talento, podemos tener conocimiento de genosis, es decir, conocimiento bíblico, puedes ser graduado de un instituto bíblico, puedes tener cursos de crecimiento, puedes saber la palabra de Dios, puedes ser un gran teólogo, pero escuche muy bien, tú puedes tener habilidades, conocimiento, dones, talentos, pero si tu dominio propio no equilibra todo eso, hermano, no sirve para nada. Te lo tengo que decir. No está equilibrando. El conocimiento tiene que ser equilibrado por el dominio propio. Tenemos que tener esa temperancia, esa templanza, ese dominio propio, ese autocontrol de nuestra vida. Yo siempre pongo un ejemplo. Fíjense, voy a poner un ejemplo de la vida cotidiana. Hace años atrás, a los que les gusta el fútbol, en el Mundial había un jugador que las cámaras tenían puesto, pues ahora sí que la gente tenía puesto los ojos, las cámaras sobre ese jugador. Ahora, ese jugador es un jugador brasileño, es un jugador muy bueno, pero cuando estuvo en el Mundial, él tuvo ciertas mm, acciones, ciertas actitudes que en vez de sobresalir, hermano, se le quedó como algo malo. ¿A qué me refiero? Él se tiraba a cada rato, buscaba la falta, buscaba engañar al árbitro, se caía, hacía berrinche, etcétera, etcétera. Por mucho talento que tenía ese jugador, por no tener dominio propio, por hacer berrinches, por buscar la falta, buscar siempre salirse con la suya, hermano, fue catalogado como de los... No fue catalogado como el mejor jugador, al contrario, como un mal jugador, como alguien que no tiene carácter, que no tiene templanza, que no tiene dominio propio. De la misma manera, un cristiano puede tener mucho conocimiento, puede tener estudios bíblicos, teológicos, ministeriales de cualquier nivel, sea nivel básico, nivel universitario, doctorado. Pero si no equilibramos el conocimiento con el dominio propio, lo que sabemos, nuestros talentos con el dominio propio, echamos a perder todo lo demás. El dominio propio es bien importante en la vida del coordinador, en la vida del diácono, en la vida del servidor. Si tú como diácono, y quiero hablarle a los diáconos y a los coordinadores, si tú como diácono pierdes la paciencia, te desesperas, gritas, manoteas, les hablas incorrectamente a tu equipo de servicio y no tienes dominio propio, no tienes templanza. Yo sé que muchas veces el servicio puede ocasionar que haya malos entendidos. El servicio muchas veces puede ocasionar fricciones entre los servidores, entre los diáconos, pero si no tenemos dominio propio en nuestra vida, nos vamos a dejar llevar por las emociones, nos vamos a dejar llevar por el momento y corremos el peligro, hermanos,
de no tener dominio propio, de no tener templanza, de no tener esa temperancia y podemos regarla haciendo actitudes incorrectas que no agradan a Dios y que nuestra ofrenda de servicio no va a subir bien con el Señor. Ok, tienes que entender que como hijos de Dios y más como servidores y diáconos hay una demanda del dominio propio. Para ser discípulo de Cristo se requiere la negación de sí mismo, se requiere ese dominio propio en nuestra vida. En Lucas capítulo 9, versículo 23 vemos lo siguiente. Lucas capítulo 9, 23. Dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese. Diga conmigo, niéguese. Es decir, la negación tiene que venir a nuestra vida. Dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Diga conmigo, tome su cruz cada día. Tomar la cruz es negarnos a nosotros mismos, es que Cristo crezca más y que mi carácter mengue, que mi vida mengue cada día. Es un elemento importante el dominio propio, porque el dominio propio es algo que nos templa, nos equilibra. En Tito 2:11 y 12, Tito 2, versículo 11 y 12, dice lo siguiente. En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Entonces podemos ver, hermano, que Dios nos da esa gracia, nos ha capacitado a través del nuevo nacimiento para poder tener dominio propio. Ok, no se puede ser discípulo de Jesús, no se puede servir en la iglesia, no se puede tener un pastorado si no ejercitamos todos los días el dominio propio. Ahora, te quiero decir algo. Ok, la palabra yo dije, ejercitar el dominio propio. Mira, hermano, nadie es perfecto para poder servir. Todos tenemos fallas, todos tenemos errores, pero debemos de ejercitar todos los días el dominio propio para hacer la perfecta voluntad de Dios en nuestro servicio y en nuestra vida cristiana. Ok, el dominio propio también es requerido, ponga mucha atención, para prevenir la apostasía en nuestra vida. ¿Qué es la apostasía? Es el abandono deliberado de nuestra fe cristiana. Ok, aquí, hermano, debemos de entender que en la Biblia se nos menciona muchas advertencias en relación a la apostasía, al abandono deliberado. Ahora, un pecado que cometamos, una falta, un error, una falla, no nos hace apostatar, no malinterprete. Creemos en la seguridad de nuestra salvación y creemos que cuando pecamos, cuando fallamos, pero nos arrepentimos, hermanos, no perdemos nuestra salvación. Nuestra salvación está segura porque no emana del ser humano, sino emana de la gracia de Dios. Sin embargo, hermano, debemos entender que el abandono deliberado, la apostasía, el abandono de nuestra fe se hace de manera deliberada y puede ser porque puede haber pecado en nuestra vida y el dominio propio nos ayuda a no pecar. Puede que ese pecado esté almacenado y almacene cada día más y más pecado de tal manera que ya no nos haga, ya no seamos sensibles, haya un callo de pecado que pueda ponernos en riesgo. Sí es bien importante entonces entender que nosotros, hermano, debemos de tener dominio propio para prevenir la apostasía. Pablo se dio cuenta de la necesidad de mantener su cuerpo bajo control. Vayamos a 1 Corintios 9:27. Primera de Corintios capítulo 9, verso 27. Dice la palabra de Dios. Voy a leer Biblia al día. Más bien, golpeo mi cuerpo y lo domino. Dice, más bien golpeo mi cuerpo y lo domino. No sea que después de haber predicado a otros,
yo mismo quede descalificado. Ok, aquí es bien importante entender este versículo. Ok, el apóstol Pablo, el apóstol Pablo cuando dice yo mismo quede descalificado, no habla aquí precisamente de la pérdida de la salvación. Sin embargo, hermano, si no tenemos dominio propio, sí podemos llegar a la apostasía, y la apostasía nos puede llevar a esa pérdida de nuestra salvación. Pero aquí lo que se refiere el apóstol Pablo dice, más bien golpeo mi cuerpo. No es sentido literal, sino es un sentido figurado que lo está sujetando, lo está, sus deseos, sus pasiones, todo aquello que quiera hacerlo caer, lo golpea, lo sujeta y dice, y lo domino. Esta palabra domino es fuerza, con fuerza, no sea que después de yo haber predicado, y aquí podemos decir, no sea que después nosotros, de haber sido diáconos, coordinadores de alabanza, pastores, que enseñemos, evangelistas, por no dominar, por no sujetar nuestro cuerpo y no tener dominio propio, no tener ese dominio propio, vengamos a ser descalificados del servicio o del ministerio. Es bien importante entender, hermano, que si nosotros cedemos al pecado, a las pasiones, a la tentación, podemos, hermano, nosotros tener el riesgo de ser descalificados de nuestra vida ministerial y del servicio. Si tú, hermano, no dominas tu cuerpo, si tú no tienes dominio propio, puede llegar un momento en tu vida de servicio ministerial que quedes descalificado para seguir continuando sirviendo al Señor. Pero también, hermano, el acumular, el estar a la deriva, acumular pecados, perdón, y estar a la deriva de las cosas del Señor, te puede llevar a la apostasía, al abandono deliberado de nuestra fe. Pedro condena a los falsos maestros, y él en segunda de Pedro, capítulo 2, vayamos a segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 19 y 20, y dice lo siguiente: les prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción, ya que cada uno es esclavo de aquello que lo ha dominado. ¿Qué te ha dominado, hermano? Vamos a ser francos. Tú sé franco contigo mismo. ¿Qué nos ha dominado? ¿Alguna pasión sexual? ¿Alguna pasión de ira? ¿Alguna emoción? ¿Algún problema? ¿Algún pecado? ¿El teléfono? ¿La televisión? ¿El trabajo? Cosas que en sí mismas no son malas nos pueden dominar. Y luego sigo leyendo, versículo 2 de Pedro 2:20. Si habiendo escapado de la contaminación del mundo por haber conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vuelven a enredarse en ella y son vencidos. Entonces aquí hay una advertencia. Tú puedes nacer de nuevo. Tú puedes caminar con el Señor. Pero si volvemos a enredarnos y que nos venza otra vez este mundo, dice la palabra, terminan en peores condiciones que al principio. Tengamos cuidado. Así como un atleta, hermano, que ejerce dominio propio para ganar la carrera, así también nosotros, como ese atleta, debemos de tener dominio propio si deseamos obtener una corona imperecedera. Si queremos nuestra corona, que Cristo nos la otorgue en el día del tribunal de Cristo, cuando iremos nosotros a dar cuenta a los cristianos, hermano, ese día se nos otorgará coronas. Y si queremos una corona imperecedera y la corona de la vida, entonces debemos de ser como el atleta que ejerce dominio propio para ganar la carrera. ¿Cuál es nuestra carrera? Primeramente nuestra carrera es llegar al blanco. ¿El blanco quién es? Cristo Jesús. Es, hermano, el Señor. Y en esa carrera a algunos de nosotros se nos ha dado el privilegio de servir. Entonces termina entregando tu servicio y tu ministerio al Señor, terminando la carrera. En Primera de Corintios, capítulo 9,
Primera de Corintios capítulo 9, versículos 24 al 25, dice lo siguiente. Voy a darle lectura. Primera de Corintios capítulo 9, versículos 24 y 25, y dice lo siguiente. ¿No sabéis que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? Corred pues de tal modo que lo obtengáis. Y luego dice versículo 25, todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, los cristianos, corremos por un premio que dura para toda la vida, para siempre. Hermano, sin embargo, la mayoría estaría de acuerdo en que controlarse a sí mismo es más fácil decirlo que hacerlo. Entonces, hermano, debemos nosotros entonces no solamente decir yo tengo dominio propio, sino debemos hacerlo todos los días. Hermano, si tú has podido ver un entrenamiento de alguien de alto rendimiento, porque bueno, hermano, perdón, todos podemos hacer un deporte. Todos podemos salir a correr, todos podemos jugar fútbol, todos podemos jugar básquetbol. Y a lo mejor eres bueno, pero aquel atleta que se entrena como un deporte ya de alto rendimiento, cuando hablamos la palabra alto rendimiento, nos referimos a que son atletas competidores que dedican toda su vida para poder ganar o para poder ejercer su deporte. Tienen habilidades, tienen cualidades físicas, cualidades naturales, etcétera, etcétera. Pero ponga mucha atención. Un cristiano tiene una carrera. A lo mejor no literal deportiva, pero tenemos una carrera que correr todos los días. Todos los días salimos a correr un maratón con obstáculos, obstáculos que la vida misma, la vida familiar, la vida laboral, la vida en la iglesia, etcétera, etcétera, siempre vamos a tener. Pero nosotros, hermano, debemos de despojarnos, de quitarnos. De hecho, hermano, en el deporte hay ya vestimenta, ya hay short, playeras, tenis que están diseñados que no pesen, porque el competidor tiene que correr con el menor peso. Los competidores, hermano, de alto rendimiento tienen una dieta súper exigente, tienen ejercicios, entrenamientos súper exigentes, y es bien importante entonces nosotros, hermano, entender hermano, que tenemos una responsabilidad como hijos de Dios. Si en el mundo los atletas de alto rendimiento tienen una disciplina bastante dura, una disciplina que cumplen al pie de la letra, pues más nosotros, hermanos, que tenemos una carrera, hermano, que el premio es para siempre, es duradero. ¿Cómo estás corriendo tu vida cristiana? Ok, voy a hablar sin ofender a nadie, porque no estoy hablando, es de manera metafórica, simbólica. ¿Tenemos la condición física o estamos con sobrepeso? Coloquialmente gorditos o panzoncitos. ¿Tenemos sobrepeso en nuestra vida espiritual? Estoy hablando. No estoy hablando en la física. Si en la física, cuando tienes sobrepeso, te cuesta caminar, correr, ahora imagínate si tú entras a una competencia con un peso de 100 kilos cuando tú mides 1,60, 1,80, pues tienes sobrepeso, no vas a poder. Ahora, apliquemos ese principio a nuestra vida espiritual. El dominio propio nos debe de enseñar a que nuestra vida espiritual no debe de tener sobrepeso, no debemos de estar gorditos, no debemos de correr con sobrepeso. Quitémonos aquellas cosas, aquellas maletas, aquellas actitudes, aquellas situaciones que a nuestra vida le cargan peso para correr nuestra carrera espiritual. Quitemos todo aquello que nos estorba, hermano. Hermano, yo no estoy diciendo que dejes de trabajar,
que dejes de comprarte cosas materiales. No, hermano, en sí misma trabajar es un deber, porque la Biblia dice que el que no trabaja, que no coma, pero si el trabajo, hermano, te está impidiendo correr tu carrera, entonces ten dominio propio. Si los bienes materiales, si el materialismo te está impidiendo correr tu vida espiritual, hermano, deja todo eso. Si un pecado en nuestra vida nos está impidiendo correr nuestra vida espiritual, si el carácter que tenemos, nos enojamos mucho, somos de mecha corta, nos estamos peleando con todo mundo, con el vecino, con el familiar, con la esposa, con los hijos, con el hermano en Cristo, con el compañero de servicio de la iglesia. Si estamos siempre con un mal carácter, dejemos a un lado, tengamos dominio propio para poder correr nuestra carrera cristiana. Y nuestra carrera cristiana contiene el servicio, contiene el llamamiento. La meta, hermano, es estar con Cristo, es ir un día a su presencia. Él nos ha prometido, hermano, estar con Él en la eternidad. Ese es nuestro primer objetivo. Nuestro objetivo no está aquí en lo terrenal. Nuestro objetivo no está, hermano, el primer objetivo no es ser padre, aunque debemos de ser buenos padres. El objetivo tampoco es ser buen esposo, buena esposa, aunque debemos de ser buenos esposos. El objetivo no es ser el mejor trabajador, no, el objetivo es ser el mejor hijo de Dios y poder caminar, poder avanzar en esta carrera espiritual que tenemos. ¿Cómo vamos a desarrollar el dominio propio? Bueno, es un desafío. El problema lo encontramos, hermano, que es un desafío porque la misma Biblia en Proverbios 16:32, estamos entrando al punto 3. Voy a recapitular para que no se me pierda. Punto 1 es la definición del dominio propio. Punto 2, la demanda del dominio propio que acabamos de terminar. Y punto 3, cómo desarrollo el dominio propio. El dominio propio es un desafío. Eso tienes que entenderlo. En Proverbios 16:32 dice lo siguiente: más vale ser paciente que valiente. Más vale dominarse a sí mismo que conquistar ciudades. Este lenguaje de Proverbios nos está enseñando que el dominio propio, que dominarse, que ser paciente no es nada fácil. Tan solo vamos a poner en el ejemplo de la lengua. Todos tenemos nuestra boca, hablamos, pero aún lo que sale de nuestra boca puede ser puras imprudencias. Hermanos, hermanas en Cristo Jesús, ¿qué es lo que sale de tu boca? ¿Chisme? ¿Murmuración? Cuidado con la murmuración, cuidado con el chisme. Son pecados graves delante de Dios. ¿Qué sale de nuestra boca? ¿Maldición? ¿Malas palabras? En Santiago 1:26 dice lo siguiente: si alguien se cree cristiano, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su cristianismo no sirve para nada. Es un desafío, hermanos, es un desafío. Todos los días, hermano, nuestra propia naturaleza batalla, nuestra propia naturaleza va en contra del dominio propio. Nuestra naturaleza, hermano, nuestra naturaleza física, emocional, nuestros pensamientos siempre van a ir en contra de lo espiritual. Ya no somos esclavos del pecado. A través de la fe, el Señor nos ha limpiado y nos ha dado una nueva naturaleza, pero estos miembros que tenemos siguen siendo esclavos de las pasiones de este mundo, se siguen ensuciando en este mundo. Entonces, la Biblia dice que el dominio propio es un desafío. Y número 2, es una batalla continua. Aquí, hermano, encontramos primero un desafío, luego es una batalla continua. Hay un conflicto entre el espíritu y la carne. Haga de cuenta que tiene aquí a la carne, una persona, tienes al yo, a ti mismo en la carne que te dice: haz esto, haz chisme, canta esta canción, échate bailongo o baile, ¿verdad? y bueno, aquí
Y del otro lado tenemos al espíritu, al yo espiritual que dice, ora, ve a la iglesia, sirve a la iglesia, no respondas, perdónale, ámale. Y de este lado está el otro. Un ejemplo, viene la ofensa, tú me ofendes, consciente e inconscientemente me ofendiste. Ok, el yo en la carne te dice, contéstale, háblale mal, no lo voltees a ver. Es más, regrésasela. Pero el yo espiritual, que es la batalla, debe decir, perdónalo, brinca la falta, pasa por alto la falta, no pasa nada, a lo mejor estaba preocupado, está tenso el hermano, perdón, etcétera, etcétera. Ya veo que es una lucha. Ok, viene la tentación. El yo en la carne te va a decir, agárrala, abrázala, haz esto, agarra la tentación. Pero el yo espiritual te va a decir, aléjate, huye de las pasiones, huye de la tentación. Entonces hay un conflicto, es un desafío, hay una batalla continua. En esta batalla continua, en Gálatas 5:16 dice lo siguiente, así que os digo, vivid por el Espíritu y no seguiréis los deseos de la naturaleza pecaminosa. En otras palabras, vivan en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Gálatas 5:17, porque este deseo es contrario al espíritu y el espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que no podéis hacer lo que quisieras. Estoy leyendo Biblia al día, es una versión diferente. Ok, número 3. Primero es un desafío. 2, una batalla. 3, es una guerra. Di conmigo, es una guerra. En una guerra, hermano, pues las cosas no son de paz. Entonces siempre va a haber una guerra entre la carne y el espíritu. La carne siempre va a querer hacer guerra contra el espíritu, pero el espíritu también, hermano, puede hacer esa misma guerra contra la carne y opacarle. Primera de Pedro 2:11, Biblia al día. Primera de Pedro 2:11. Queridos hermanos, os ruego, como extranjeros y peregrinos de este mundo, que os apartéis de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Yo quiero decirte algo, hermano. La Biblia dice, queridos hermanos, os ruego como a extranjeros. ¿Cuántos de ustedes reconocen que somos extranjeros en esta tierra? Somos extranjeros en este mundo y peregrinos. ¿Qué es un peregrino? Es alguien que va de paso. Hermanos, nosotros vamos de paso. Mira, hermano, si tú no logras aquí en esta vida hacer todos los planes que a lo mejor tú en tu juventud dijiste, yo voy a hacer aquello, voy a construir aquello, voy a tener esta familia, etcétera, etcétera. Si no se logra, no te preocupes, somos extranjeros y peregrinos. Preocúpate, hermano, por lograr hacer la voluntad de Dios. Preocúpate por agradar a Dios, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, no está en este mundo, sino en los cielos. Y el Señor nos dice que os apartéis de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Hermano, en este peregrinar, en este viaje por este mundo, nos encontraremos con desafíos, deseos, situaciones todos los días. Sin embargo, hermano, hay esperanza. Ok, ya te dije, número 1, es un desafío. Número 2, siempre va a haber una batalla continua. Y número 3, hay guerra. Sin embargo, aquí va lo bueno, hay esperanza. Ahora sigue a contrarrestar ese desafío, esa batalla y esa guerra. En Cristo hay esperanza. Romanos capítulo 7, versículos 24 al 25, dicen lo siguiente. Romanos capítulo 7, versículo 24 al 25. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Sigo leyendo Biblia al día, hermano. Romanos 7, 25. Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado.
Pero quiero decirte algo, hermano. Cuando el apóstol Pablo dice, soy un pobre miserable, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? No está reconociendo que, bueno, que toda su vida sea de pecado tras pecado. No, sino al contrario. Vamos a Romanos 8:12, que viene en el mismo contexto de lo que leímos. No podemos leer todo porque la serie no es Romanos. La serie ahorita que estamos llevando es creciendo en el conocimiento de Jesucristo y estamos hablando de cómo contrarrestar la batalla, la guerra y el desafío, hermano, de la lucha entre la carne y el espíritu. Entonces la Biblia dice lo siguiente en Romanos 8:12, por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. ¿Qué dice en otras palabras? Que, ok, aunque este cuerpo quiera vivir en la carne, yo tengo la obligación por medio de Jesucristo, por la nueva naturaleza que Cristo nos ha dado, porque hemos nacido de nuevo y en esta agua, en esta fuente que antes de Cristo salía agua sucia, ahora esa fuente en Cristo sale agua limpia, agua que nos puede ayudar a poder nosotros vivir en el Espíritu, caminar en rectitud. Muchas veces decimos, es que yo no puedo dejar ese vicio, es que yo no puedo dejar esa actitud. No, hermano, sí podemos. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a vivir con ella y a veces, hermano, consciente inconsciente y conscientemente, más aún conscientemente, estamos pecando constantemente. ¿Por qué? Porque pensamos que no pasa nada, pero sí pasa mucho. Y tengamos cuidado, hermano. Todos, yo mismo como pastor, tú como coordinador, como diácono, como servidor, como iglesia en general. Los que están en Cristo hemos crucificado la carne. Gálatas 5:24. Los que son de Cristo, Jesús, han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. ¿Es literal que nos vamos a crucificar y que nos vamos a amarrar en un madero? No, hermano. Tiene que ver en un sentido figurado. Crucificar, hermano, es rechazar. Hermano, es quitarnos, no, perdón. Crucificar la carne, hermanos, es rechazar todo el pecado, es no ceder al pecado, no ceder a la vanagloria de la vida, es cuidar nuestros ojos, hermano. ¿Cómo podemos tener el dominio propio y el autocontrol? Número uno, recuerde que comienza con la nueva naturaleza, a través también del bautismo en agua. Cuando nosotros, hermano, reconocemos a Cristo como Señor y Salvador, o en otras palabras, hemos nacido de nuevo, en ese momento se nos otorga nueva naturaleza. Y empezamos nuestro caminar con Cristo. Nos bautizamos por testimonio, nos bautizamos porque es un deber del cristiano bautizarse, pero a medida, hermano, que nos levantamos, voy a poner un simbolismo aquí. Cuando somos bautizados, y somos bautizados porque hemos creído, porque tenemos la nueva naturaleza, el bautismo, recuerde que es por inmersión. Entonces, en ese momento, nosotros dice, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y nos sumergimos completamente. Nos sumergimos en ese río, en esa alberca, en esa tina donde tú te hayas bautizado. Pero a medida que nos levantamos del bautismo, ahora somos libres para vivir a Dios. Es lo que representa el bautismo. Muertos al pecado, vivos para Cristo. Muertos a la vieja naturaleza, ahora vivo la nueva naturaleza. El viejo hombre se queda abajo, ha nacido el nuevo hombre. Eso es a través del nuevo nacimiento, de la regeneración. Y bueno, el bautismo es un acto de obediencia, es una ordenanza que hacemos porque lo hemos creído, hemos recibido el nuevo nacimiento. Entonces, asimismo, el dominio propio para poder tenerlo en nuestra vida, porque ahora estamos viendo, hermano, no se pierda, cómo obtener el dominio propio. Bueno, a través del nuevo nacimiento, con el bautismo, pero también, número dos, mientras somos guiados por el Espíritu Santo. Número uno, repito, recapitulo,
¿Cómo obtenemos el dominio propio? Comienza con la nueva naturaleza, naciendo de nuevo, y le ponemos entre paréntesis el bautismo. Pero continúa número 2, mientras somos guiados por el Espíritu Santo. Es aquí donde el Espíritu Santo cobra una gran tarea en la vida de la iglesia y del cristiano. Sin la ayuda del Espíritu Santo moriremos espiritualmente. Hermanos, no tengamos temor. Quitémonos, hermano, esas falsas argumentos de que el Espíritu Santo ya no es vigente, los dones, su carácter. No, hermano, el Espíritu Santo está con nosotros, el Hijo, el Padre, el Hijo nos lo ha dejado. Él es la palabra dice que consolador nos ha dejado, es paracleto, aquel que nos ayuda, aquel que está con nosotros, aquel que nos da la fuerza, aquel que nos ayuda a vencer el pecado. Romanos 8:12 dice, así que hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Más, y aquí pon mucha atención, más si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Cómo vamos a hacer morir las obras de la carne? Por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermano, a través de los frutos que Él nos da, en Gálatas capítulo 5, versículos del 16 al 18, dice lo siguiente. Digo pues, andad en el Espíritu. ¿Qué es andar en el Espíritu? Pues primeramente en el fruto del Espíritu, en esa llenura del Espíritu. Hemos sido sellados a través del nuevo nacimiento, hemos sido apartados, su Espíritu Santo vive en nosotros, pero también el Espíritu Santo dice, andad en el Espíritu. Esa palabra andad es condúcete, camina en el fruto del Espíritu Santo, camina con esa llenura del Espíritu Santo y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Versículo 18, Gálatas 5:18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Cómo nos guía el Espíritu Santo? Cuando ponemos nuestra mente en las cosas del Espíritu. Vuelvo a repetir, ¿cómo nos guía el Espíritu? Cuando ponemos nuestra mente en las cosas del Espíritu. Romanos 8:5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Yo te hago la pregunta, hermano, ¿en qué estás pensando? ¿En las cosas de la carne? ¿Estás pensando en cosas de este mundo? ¿Te la pasas pensando en las pasiones de este mundo? ¿Te la pasas pensando en las cosas de este mundo? ¿Te la pasas pensando en la maldad de este mundo? ¿Te la pasas pensando en las cosas de la carne? Pero dice lo siguiente, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu piensan. ¿Somos del Espíritu? ¿Estamos pensando, hermano, que somos del Espíritu? Las cosas del Espíritu incluyen la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo. Juan 16:13. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. En el grado en que fijamos nuestra mente en lo que es del Espíritu, la palabra de Dios se nos va a revelar cada día más. Si nosotros fijamos nuestra mente en el Espíritu que nos guiará a toda verdad, ¿sabe que el Espíritu guía a toda verdad, verdad? Pero ¿cuál es la verdad? La palabra de Dios. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Entonces podemos ver que a medida que pensamos en las cosas espirituales, estar en el Espíritu, estar en los frutos del Espíritu, estar en la llenura del Espíritu, por lo tanto nos va a llevar a la palabra de Dios, a meditar en la palabra de Dios. Y esa meditación nos va a llevar a tener dominio propio en nuestra vida todos los días.
a no responder mal por mal. Si nos dan un mal, respondemos por un bien. Si alguien nos ofende, nosotros no ofendemos. Si alguien nos hace un daño, le perdonamos. Si vemos a nuestro enemigo que tiene un problema, le ayudamos, estamos con él, no nos gozamos. Al contrario, le ayudamos. Si alguien me hace una injusticia, lo perdono, etcétera, etcétera. Podemos nosotros, hermano, también la Biblia dice que a medida que nosotros recibimos el poder del Espíritu Santo, podemos hacer lo que Dios quiere en su palabra. Hay un versículo que para mi vida y para nuestra familia se ha vuelto como algo base. Claro, toda la palabra es nuestra base de vida y conducta, pero este versículo en los tiempos difíciles siempre lo tenemos presente. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13. Y esta palabra de Filipenses 4:13 tiene un soporte en Filipenses 2, capítulo 12, cuando dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero es a través de ser guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el agente por el cual tenemos poder. Poder dunamis para predicar, poder para soportar la prueba, gracia, fortaleza, misericordia a través de su Espíritu. Y hermano, la palabra de Dios en Efesios 6:17, Efesios capítulo 6, verso 17. Efesios capítulo 6, verso 17, dice lo siguiente: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cuál es la espada del Espíritu Santo? La palabra de Dios. Ahora, otra manera, hermano, ya vimos, hermano, que es a través del nuevo nacimiento, por ende el bautismo, por medio de la guianza del Espíritu Santo, por medio de la dirección del Espíritu Santo, pero número 3 también, a través de la oración. ¿Cuántos de nosotros estamos orando? ¿Cuántos de nosotros estamos velando en oración, pidiéndole al Señor dominio propio? ¿Cuántos de nosotros, hermano, en vez de pedir, fíjense, hermano, cambie su oración, en vez de pedir por un carro, en vez de pedir por una casa, en vez de pedir por un teléfono, por bienes materiales, pida sabiduría, pida dominio propio, pídale al Señor dominio propio. Nos hace falta mucho dominio propio, hermanos, a nuestra vida. Nos hace falta, hermanos, ese dominio propio. Permítame tantito que se me movió aquí. Permítame tantito. Ok. ¿Cómo estamos orando, hermanos? Estamos orando. Pablo oró por los Efesios en Efesios 3:16. El apóstol Pablo decía: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Lo importante, hermano, no es cómo el Espíritu da poder, sino que Él lo hace y que busquemos su fuerza a través de la palabra y la oración. El énfasis, hermano, no está en el poder, el énfasis no está en la gracia que Dios nos da, sino el énfasis está en que busquemos a Dios a través de su palabra y de la oración. Al crucificar la carne a través de nuestra unión con Cristo en el bautismo y el ser guiados por el Espíritu Santo y fortalecidos en el Espíritu por medio de la oración, el dominio propio será un fruto natural
nacido del cristiano. Cuando tú haces esas tres cosas, el dominio propio vendrá de manera natural. Pero cuando yo me doy cuenta, cuando alguien que no tiene dominio propio, es porque la obra de Dios no está siendo completa en su vida. El dominio propio es una característica distintiva de alguien que ha nacido de nuevo, de alguien que ora, de alguien que busca a su Espíritu Santo. El ejercicio apropiado, hermano, del dominio propio es poner el cuerpo bajo sujeción. La palabra de Dios en 1 Corintios 9:27 dice: más bien golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otros yo mismo quede descalificado. Y bueno, hermano, aquí quiero hacer una reflexión, fíjese, tomando otra vez los atletas de alto rendimiento. Un competidor de alto rendimiento, un atleta que viola los reglamentos, es eliminado. Los ejemplos de Pablo ilustran la necesidad de la autodisciplina y el peligro de hacer ostentación de las libertades que nos pertenecen. Los creyentes, los cristianos, debemos negarnos a nosotros mismos todos los días y practicar el autocontrol, aún en aquellas cuestiones que son moralmente indiferentes o que moralmente no son malas, pero tenemos que disciplinarnos, buscar el dominio propio. Cuando Pablo dice que puede ser eliminado, no quiere decir que puede perder su salvación, sino que puede perder el privilegio de anunciar a otros el mensaje de Cristo. ¿Por qué? Porque ya no va a tener esa virtud, esa calidad moral, esa excelencia, porque no hay dominio propio. Por muy teólogo que tú seas, por muy estudioso que tú seas, si no hay dominio propio, no vas a poder ser heraldo o llevar el evangelio a otros o que Dios te use. Es fácil decir a otros cómo vivir. Es muy fácil ver la paja del ojo ajeno, pero ¿qué de nosotros? Es muy fácil criticar al que está enfrente. Es muy fácil hablar del hermano que tenemos a un lado, atrás, pero ¿qué de nosotros? ¿Qué de nuestra vida? Debemos practicar lo que predicamos, debemos, hermano, vivir lo que decimos todos los días. Debemos negarnos a nosotros mismos la impiedad y de la impiedad y de los deseos mundanos. En, en Timoteo, Pablo a Timoteo le dice: huye, Timoteo, de las malas pasiones de la juventud y esmérate, Timoteo, en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. Segunda de Timoteo 2:22. No debemos ser esclavos de nada, ni siquiera de lo que es lícito. Cuando hablamos de la palabra lícito, son de las cosas permitidas. En 1 Corintios 6, verso 12 dice lo siguiente: todo me está permitido, pero no todo es para bien. Todo me está permitido, pero no me dejaré que nada me domine. Aún de las cosas que son lícitas, debemos ejercer dominio propio. En sí mismo no es malo tener un móvil, tener una televisión, tener una casa, tener un trabajo. Eso no es malo, es permitido. De hecho, nos ayudan en nuestra vida aquí en la tierra, pero no vamos a dejar que eso nos domine. No dejes que te domine lo que aún lo permitido. Debemos estar dispuestos a negarnos a nosotros mismos para servir a los demás. Debemos, hermano, quitarnos el orgullo. Y yo he visto que muchas veces todavía el orgullo está en nuestra vida. El orgullo se hace vigente cuando estamos sirviendo a Dios. Nos damos cuenta, nos percibimos que muchas veces hay orgullo en nuestra vida. Si tú ahorita en esos momentos dijiste: yo no tengo orgullo, hay orgullo. Si tú estás diciendo: no, yo ya no, ahí está. No estás reconociendo. Debemos decir: Señor, reconozco que todavía hay orgullo. En mi vida de repente lo hay. De repente todavía el orgullo quiere sobresalir, pero no debemos de dejar que nos domine. Filipenses capítulo 2, versículo 3 y 4. Filipenses capítulo 2, 3 y 4 dice: no hagáis nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad considerad a los demás como superiores a vosotros mismos.
¿Cómo estamos en esa área? No hagáis nada por egoísmo o vanidad. ¿Cómo haces tu servicio? ¿Por vanidad? ¿Para que te vean, para que te reconozcan? ¿Por egoísmo? ¿Eres egoísta? ¿Hay vanidad? Más bien con humildad. Alguien que es humilde, si no se le reconoce, no tiene el problema. Alguien que es humilde y sirve, no necesita que se le mencione en el micrófono, no necesita que se le mencione, ay, el servidor fulano de tal, el pastor reverendo fulano de tal, el ujier fulano de tal, el diácono fulano de tal, el ministro de alabanza. No, no, no. Alguien que sirve a los demás con humildad no necesita reconocimiento y considera a los demás como superiores a él mismo. Él no está diciendo yo soy el pastor, él no está diciendo yo soy el cantante, él no está diciendo yo soy el diácono, yo soy la autoridad, no. Él no está poniéndose arriba de ellos, al contrario, estamos para servir. Y aquí quiero hablarle a los diáconos, a los coordinadores de área. No estamos arriba de nuestros servidores. En cuestión de responsabilidad se nos ha delegado más, pero no estamos sobre arriba de ellos, somos iguales. Por lo tanto, debes de tratar con sencillez, con humildad a los servidores que están debajo de ti. Igual los servidores, quiero decirles, estamos para servir a la iglesia. La iglesia no está para servirnos a nosotros, sino nosotros servir a la iglesia con nuestros dones, con nuestros talentos, con nuestros recursos y con todo lo que somos. Filipenses 2:4. Cada uno debe velar no por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Tu caminar cristiano, tu servicio cristiano debe de velar por los intereses de los demás, no solamente los tuyos, los personales. Debemos negar la propia libertad con el beneficio de ayudar a otros. Todos tenemos libertad, libertad de festejar una fiesta, libertad de comer cualquier alimento, libertad de hacer muchas cosas, porque creemos que lo que contamina al hombre no es lo que entra, no es la fecha, no es el lugar, sino lo que sale del corazón, lo que sale de nosotros es lo que realmente contamina. Sin embargo, el apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 8, del 9 al 13 dice lo siguiente: sin embargo, tened cuidado de que su libertad, es decir, esa libertad que tú tienes a través del conocimiento de la palabra, no se convierta en motivo de tropiezo para los más débiles. Que tu libertad en Cristo, que tu conocimiento que tienes de la palabra no se convierta en un motivo para hacer tropezar al que menos sabe o al débil en la fe. Porque si alguien de conciencia débil te ve a ti, que tienes este conocimiento, comer en el templo de un ídolo, no se sentirá animado a comer lo que ha sido sacrificado a los ídolos. Entonces ese hermano débil, porque en Cristo también murió, se perderá a causa de tu conocimiento o de tu libertad que tú tienes. Al pecar así contra los hermanos, hiriendo su débil conciencia, pecáis vosotros contra Cristo. Por lo tanto, si mi comida ocasiona la caída de mi hermano, no comeré carne jamás para no hacer caer en pecado. Debemos controlarnos a nosotros mismos, aún en las situaciones donde tenemos libertad, en donde conocemos. Y no hablo de comida, no hablo de festejos, sino hablo también en nuestra vida diaria. Todos tenemos libertad en Cristo. Nuestra libertad no debe de llegar al libertinaje, pero esa libertad que tenemos en Cristo, a lo mejor de comer lo que queramos, de festejar un cumpleaños, de hacer, de salir, etcétera, hermano, no tiene que ser de piedra de tropiezo para un hermano, porque el dominio propio prevalece en nosotros y el dominio propio nos enseña a controlar nuestro ser en todos los aspectos. El ejercicio incorrecto del autocontrol o del dominio propio. Pablo advirtió contra el tipo equivocado de autocontrol. Colosenses 2,
del 20 al 23. Dice, si con Cristo vosotros ya habéis muerto a los principios de este mundo, ¿por qué como si todavía pertenecierais al mundo os sometéis a preceptos tales como no tomes en tus manos, no pruebes, no toquéis? Estos preceptos basados en reglas y enseñanzas humanas se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. Versículo 23, Biblia al día. Tienen sin duda apariencia de sabiduría con su afectada piedad, falsa humildad y severo trato del cuerpo, pero de nada sirven frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. Hermano, no podemos, a lo mejor decimos yo tengo dominio propio en restricciones basadas en tradiciones humanas, en limitaciones que descuidan el cuerpo. A lo mejor tú puedes ser una persona que digas, yo sí tengo dominio propio, pero a lo mejor estás cayendo en un religiosismo. A lo mejor estás cayendo, a lo mejor en ser una persona religiosa. Entonces, hermanos, yo quiero concluir con lo siguiente. El dominio propio es de gran importancia a nuestra vida. Nosotros debemos, hermano, entonces, buscar ese dominio propio a nuestra vida. Yo quiero que en esta mañana podamos orar, decirle al Señor, reconocer con el Señor que no hemos tenido dominio propio, reconocer con el Señor que muchas veces fallamos, muchas veces nos dejamos guiar por el momento, por las emociones. Muchas veces debemos de reconocer que muchas veces tenemos fricciones entre diáconos, entre servidores, entre los coordinadores con los servidores con los coordinadores, fricciones que en sí mismas no son graves o no son gravosas, pero que dentro del servicio, dentro de nuestras actividades diarias, esas situaciones, esas fricciones siempre nos van a llevar a tener diferencias, y muchas veces esas diferencias nos van a llevar a enojarnos, pero si tenemos dominio propio, si tenemos amor, vamos a saber perdonar, vamos a saber nosotros perdonar. Perdón, hermanos. Yo les decía que todas esas diferencias, todas esas situaciones, hermano, deben en nuestra vida quitarse a un lado. Y eso lo vamos a hacer a través del dominio propio. A través del dominio propio, nosotros vamos a que ese conocimiento esté bien equilibrado. Reconozcamos delante de Dios que nos hace falta dominio propio. Reconozcamos delante de Dios que nos hace falta tener ese freno en nuestra vida, esa temperanza. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta noche. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias porque tú has sido bueno con nosotros, Señor. Sigue bendiciendo, sigue obrando, sigue obrando en nuestras vidas. Gracias porque en todo momento, Señor, tú tienes el control de todas las cosas. Padre, ayúdanos a tener dominio propio. Ayúdanos a equilibrar nuestro conocimiento con dominio propio. Ayúdanos, Señor, a que ese dominio propio esté siempre en nuestra vida, siempre esté en todos los aspectos. Que el dominio propio sea una marca que nos distinga a nosotros. El dominio propio nos va a ayudar, Señor, a no caer en la apostasía, a no ser descalificados, a no estar siempre metidos en problemas, en situaciones dentro del hogar, de la familia, del matrimonio, del servicio. Ayúdanos y te pedimos que tú traigas dominio propio a nuestra vida. Dile, hermano, con tus palabras, Señor, trae dominio propio a nuestra vida. Trae ese dominio propio todos los días para poder caminar en esas 8 gracias. Y Padre, reconocemos que tú has sido bueno y grande con nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pues hermanos, el Señor les bendiga, bendiciones.
Pues damos gracias por este día, damos gracias, pues vamos a terminar, hermano, vamos a cerrar este tiempo y pues bueno, que el Señor les bendiga y nos vemos en el próximo tema. Bendiciones.